Muy buenos días, Dios los bendiga. Bueno, vamos a saludar a todos los padres, hoy es un día especial. Feliz Día de Padres. Son nuestros padres. Y estamos pensando qué vamos a hacer en el día de hoy con tantos problemas de ir por restaurantes y diferentes cosas, pero yo estoy seguro las damas tienen un buen plan por cada esposo hoy y disfruten y tengan un buen día. Vamos a comenzar el culto nuestro en esta mañana. Hoy estamos en vivo, amén, por nuestros cultos y también vamos a ofrecer nuestro culto más tarde en YouTube esta tarde. Bueno, vamos a orar y decir a nuestro Dios gracias por la oportunidad de su casa en esta mañana. Hermano Jordan, si tú puedes orar por nuestro culto, y hermano Alexis ven con los cantos. Oremos. Buen Padre Santo, damos gracias por esta mañana, gracias por tus misericordias, bondad y amor. Gracias, Señor, por darnos el honor de venir en tu casa y poder escuchar y compartir tu palabra. Pedimos, Señor, que el día de hoy sea un día de bendición y que seamos exhortados y motivados a través de tu palabra. Los cantos, Señor, que hemos de cantar sea para glorificar tu nombre. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, y vamos a comenzar cantando el primer himno, 273, todas las promesas del Señor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras vive aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Amén. Y vamos a continuar cantando Hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del
mundo yo me aparto y de la vanidad para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de su Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Y llegando a la gloria, con él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Bien, vamos a continuar cantando otro himno, el himno número 20. Alabad al gran Rey. Solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo tribútenlo al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su Grey. Es nuestro refugio, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Sus misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su Grey. Es nuestro refugio, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su Grey. Es nuestro refugio, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar. El coro. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su Grey. Es nuestro
nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dame esto. Gracias al Señor por un día más y feliz día a los padres. Yo estaba hablando ahorita con un padre y le decía qué difícil es criar adolescentes en este tiempo, ¿verdad? Que hay tanta influencia de tantos lugares. Tenemos, por ejemplo, el hermano José aquí con sus hijos, 2 varones. Y qué difícil es criar varones en este tiempo, hermano. Entonces, los míos están chiquitos todavía, pero yo sé que la cosa se va a poner peor. Y se va a ir poniendo peor. Hay cada vez más influencia. Por ejemplo, en Disney hay muchísimas series donde los padres, ponen a los padres como que los padres no están a la onda, tú no tienes que hacerles caso a los padres, tú tienes que seguir tu vida, ya de 13 años tienen su noviecito. Eso es lo que enseña Disney y le está enseñando a nuestros hijos. Entonces es difícil ser padre, pero gracias al Señor que nos dejó su palabra. Y ese es el manual que nos enseña a nosotros cómo podemos criar a nuestros hijos. Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Un tiempo apropiado para hablar de lo que es un padre ejemplar. Las marcas de un padre ejemplar. Quizás nosotros no somos perfectos, pero la palabra de Dios nos orienta para que llevemos a nuestros hijos en buena manera. Y vamos a buscar en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 19. Génesis, capítulo 18, verso 19. Dice la palabra de Dios, y esto es el Señor que está hablando, esto es el mismo Dios. Este tipo de testimonio yo nada más lo he leído junto con Job, cuando Dios le dijo a Satanás, tú no has visto a mi siervo Job. Ahora Dios está hablando y él dice esto acerca de Abraham. Dice, porque yo sé, es Dios que está hablando. Y él dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, para que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender estos principios y a compartirlo, a practicarlo en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en la Biblia hay diferentes tipos de padres. Hay padres que eran personas que eran malas y sus hijos salieron buenos. Hay reyes que la Biblia dice en el libro de Reyes, y este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces cuando murió, le sucede el hijo, y entonces dice, este hijo no hizo conforme a las obras de su padre, hizo lo correcto. O sea, hay padres que son malos y sus hijos son buenos. Hay padres que son excelentes personas. Por ejemplo, vemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero qué mal padre fue David. Fíjese, un hijo viola a su hermana, a su hermanastra. El otro hijo mata al violador. Ese hijo está buscando a su papá para matarlo y su papá tiene que esconderse de él. O sea, tenemos también el mismo Samuel, un tremendo siervo de Dios, pero hijos impíos, hijos malos. Elí, el sacerdote de Jehová, hijos totalmente impíos. Y entre todos ellos hay una constante. Se dedicaron, fueron tan buenos en lo que hacían, se dedicaron tan en lleno en sus trabajos que descuidaron a sus hijos. Y debe haber un equilibrio, Mire, Dios envía a Abraham a hacer cosas, pero Abraham, Dios dice, yo sé que aunque yo le puse un compromiso a Abraham, yo le puse tareas a Abraham, él no va a dejar que sus hijos se desvíen del camino correcto.
El pastor Victorino siempre me dice una frase: lo que tú hagas con moderación, tus hijos lo harán con exageración. Así que tú tienes que tener mucho cuidado con lo que tú hagas. Oye, el pastor Victorino más joven que yo y me está dando este tipo de consejos. Pero es verdad, lo que uno haga con moderación, nuestros hijos lo van a hacer con exageración. Vemos que Abraham en Egipto mintió sobre su esposa. Dijo, no, esa es hermana mía. Pero hermano, más adelante vemos que Isaac, el hijo de Abraham, hizo lo mismo. Mintió también sobre su esposa. Entonces, lo que nosotros hagamos, nuestros hijos pueden que lo hagan aún más grande. Entonces, hay diferentes tipos de padres, pero hoy nos vamos a enfocar en Abraham. Uno de los maestros del grupo Oremex, del grupo que nosotros tenemos del seminario, él se llama el licenciado Mateo. Él escribió lo siguiente: en la universidad cristiana donde enseño, le pido a los alumnos que me entreguen un ensayo describiendo su vida familiar y su relación, la relación que tuvieron con sus padres. Cuando leo esos ensayos, noto un patrón. Muchos describen que tuvieron muy poca interacción con sus padres, porque ellos trabajaban mucho, eran proveedores de sus necesidades materiales. Hasta el día de hoy, ni un solo alumno ha escrito algo como esto: oh, yo doy gracias a Dios, aunque no pude interactuar mucho con mi papá, pero pudo comprarme toda la ropa de marca que yo quise, todos los juguetes que yo quise. Ni un solo alumno ha dado gracias por eso. Pero al contrario, muchos alumnos escriben lo siguiente: doy gracias a Dios porque mis padres trabajaron duro para proveer mis necesidades, pero hubiera preferido tener menos cosas y pasar más tiempo con ellos. Dice la palabra de Dios que los niños, de nosotros debemos ser como niños, ¿verdad? Para llegar al cielo, porque los niños son más sinceros, dicen la verdad. Y un día yo le pregunto a Emily y a Samuel, mira, porque ellos siempre me están pidiendo cosas y no siempre yo puedo complacerlos. Y ellos que quieren esto y ven en los muñequitos, ven un juguete o algo y generalmente más caro que el anterior. Y yo no siempre puedo complacerlo. Entonces yo un día le dije, ¿qué tú prefieres? Yo voy a buscar un trabajo adicional, que yo salga de noche. Yo voy a trabajar en la mañana y voy a trabajar en la noche. Y voy a ganar más dinero. Y voy a poder llevarte a Happy Land que tú quieres, voy a poder comprarte lo que tú quieres. O que yo siga en el trabajo que yo estoy y que tenga el mismo tiempo que yo tengo contigo. Nosotros nos sentamos de noche, leemos la Biblia, le hago cuentos, hacemos juegos, pasamos una chelcha en la casa. ¿Qué tú prefieres? Y ellos, después de pensarlo por 5 segundos, no papi, no busco tu trabajo. Yo quiero que tú sigas como estás. Porque hermano, en realidad, aunque nosotros somos consumistas por naturaleza, pero la relación de padre, de madre a hijo, eso es lo que en realidad nosotros queremos. Y mis amados hermanos, Abraham mostró aquí 5 cualidades de un padre ejemplar, que la vamos a ver rápidamente. La primera cualidad de un padre ejemplar es la autoridad. La autoridad. Fíjese que dice ahí, porque yo sé que mandará. Mandará. Hermano, yo me he topado con padres que tienen hijos de mi edad, que los hijos son los que mandan en su casa. Pues, oiga, un hijo de mi edad se supone que ya debe tener su familia y está fuera de la casa, ¿verdad? Se supone, ¿verdad, José? Tú tienes que estar ahí. ¿Qué tú haces un muchacho de 30 y pico de años en esa casa? Y los hijos que no aportan en el hogar son los que mandan, que hay que pedirle permiso. Yo incluso estaba viendo un padre que tenía que estar pidiendo permiso constantemente de su trabajo, porque él compra un vehículo, se lo deja al hijo, y el hijo no sabe ni siquiera cambiar una goma. Un muchacho, un manganzón de mi tamaño, no sabe ni cambiar una goma. Y yo, pero usted no lo está ayudando. Déjelo que cambie su goma, déjelo que aprenda, déjelo que coja lucha, mándelo. Dice Dios aquí, yo sé que mandará. ¿Y por qué la autoridad es tan importante para un padre? Porque vivimos en tiempos difíciles, hermano. Una universidad en Minnesota hizo un estudio y dijo lo siguiente,
Cada bebé, óigame, una universidad que no es cristiana, dice, cada bebé comienza su vida como un pequeño salvaje. Es completamente egoísta. Quiere lo que quiere cuando lo quiere. Él quiere su biberón, él quiere la atención de su madre, él quiere los juguetes aunque no sean de él, el reloj de su tío o lo que sea, y llora por ello. Niégueselo y va a hervir en una cólera y una agresividad que si no fuera tan pequeño, fuera hasta asesina. Es sucio, no tiene morales, no tiene conocimiento ni habilidades. Y esto significa que todo niño, no solamente algunos, todos, hasta los míos, es un delincuente al nacer. Si se les permite continuar en ese mundo, si se les da rienda suelta a sus acciones impulsivas, entonces, mis amados hermanos, todo niño llegaría a ser un criminal, un ladrón, un asesino. ¿Ven lo que les dije al principio? Que la razón, estos padres eran excelentes personas. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Tenemos a Samuel, óigame, un siervo de Dios. Pero tuvieron hijos malos porque descuidaron la paternidad. Y todo padre, en primer lugar, debe tener autoridad. Yo sé que mandará. ¿Y por qué? Porque es que todo niño, todos nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa que si usted no la va formando en el camino, por eso dice Proverbios, instruye al niño en el camino en el que debe andar, para que cuando sea mayor no se aparte de ese camino. Entonces, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer lo malo. Si nosotros, óigame, si a nosotros no nos estuviesen viendo, si no nos estuviesen monitoreando constantemente, ¿cuántas cosas malas nosotros haríamos? Y usted dirá, no, yo no haría eso. No, hermano, todos nosotros tenemos una tendencia a hacer lo malo, todos. Hasta yo que estoy aquí parado, tengo tendencia a hacer o a pensar en lo incorrecto, en lo malo. Entonces, como le decía, tenemos el ejemplo de Elí, sacerdote de Jehová. En Primera de Samuel, capítulo 2, verso 29, dice la palabra de Dios: ¿por qué habéis hollado? Eso es Dios hablando con este sacerdote. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dios está confrontando a Elí porque Elí fue muy permisivo. La palabra de Dios nos enseña la historia aquí que los hijos de Elí, él era sacerdote de Jehová y él hacía lo correcto. Él hacía su ministerio. Incluso vemos a Elí que en un momento él está hablando con Ana, la mamá de Samuel. Y él le dice, mira, digiere tu vino. O sea, él estaba siempre al pendiente del templo. Él siempre estaba en su trabajo, en sus oficios. Pero eso no le garantizaba a él ser un buen padre. Para ello, él tenía que estar con sus hijos. Pero ¿qué pasa? Sus hijos estaban por ahí haciendo y deshaciendo. Miren, por ejemplo, lo que dice ahí el versículo 22 del capítulo 2. Dice que él era viejo y que él escuchaba. Yo me imagino esos oídos estaban rojos. A cada rato la gente a decirle quejas de sus hijos. Yo oigo de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a las puertas de los tabernáculos de reunión. Él les dijo, ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Todo el pueblo iba a darle queja a él. Y dice el verso 24, no, hijos míos, porque no es buena vuestra fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Las cosas que estos muchachos hacían eran
eran merecedoras de que él los quitara, los eliminara de ahí, de su puesto como sacerdote. Pero él simplemente le da una simple reprensión. Y miren lo que dice el verso 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Entonces, mis amados hermanos, Elí, sacerdote de Jehová, pero hijos impíos. Y eso como que no combina, pero puede suceder. Hermanos, es bueno que nosotros trabajemos. Somos buenos en nuestros empleos. En nuestro trabajo nos dice, mira, su jefe viene y le dice, mira que yo no le puedo dar vacaciones porque es que usted es tan imprescindible aquí. Cuando yo trabajaba antes en una empresa de comunicaciones, a mí se me juntaban hasta 3 vacaciones. El jefe mío no quería darme vacaciones. Pues él decía, óyeme, que sin ti aquí esto se cae. Y yo, bueno, pues se va a caer, pues yo necesito vacaciones. Entonces, y los trabajos a veces somos tan buenos haciendo lo que hacemos que nos volvemos como lo que lo manda más, lo que sin nosotros se va todo. Pero nosotros debemos ponerle atención a algo más importante, que es el alma de nuestros hijos. Lo primero que debemos mostrar es autoridad. Nunca un hijo debe pasar por encima del padre. El papá es el papá. Suena, ve acá, ¿cómo así que el papá? Sí, el papá es el papá. Y aplica en este momento porque hay familias donde los hijos parecen más padres que los mismos padres. En segundo lugar, no solamente debe tener autoridad, sino debe dar el ejemplo. Un padre ejemplar debe dar el ejemplo. Mire lo que dice: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa, ¿qué? Después de sí. ¿Qué significa eso? Eso significa lo del famoso comercial, aquel que tienen 30 años o más, ¿se acuerdan de este comercial? Del niño que iba caminando y el papá iban caminando en un camino bien difícil y el padre le dice, mi hijo, ten cuidado donde tú pisas. Y el niño le dice, papi, ten cuidado tú, porque yo estoy siguiendo tus pasos. Entonces, eso es lo mismo lo que dice ese versículo. Dios está diciendo, yo estoy seguro que Abraham mandará a sus hijos, pero después de sí. O sea, no es que Abraham simplemente le va a mandar a hacer las cosas, sino que él le va a decir, hagan lo que yo hago. Después de sí, como decía el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo decía, imítenme a mí. Dice la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 24. Otra persona que hizo una gran declaración similar. Josué está hablando con el pueblo de Israel y Josué le dice a ellos, si les parece mal servir a Dios, a Jehová, entonces escojan a quién ustedes van a servir. Si a los dioses que ustedes sirvieron, sus padres sirvieron, ¿verdad? Cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en el lugar donde ustedes están, de sus vecinos, pero yo... Él se pone en primer lugar. Hay una canción por ahí que dice mi casa y yo, pero no. Es pero yo primero, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ejemplo. No mande a sus hijos a la iglesia, venga con ellos. No mande a sus hijos, mira, sigue el camino correcto si usted no lo hace. No le diga a sus hijos, no mientas, y cuando usted le llaman por teléfono, usted le dice, dile que yo no estoy. No mande a sus hijos mira, no seas un ladrón cuando usted, por ejemplo, les roba tiempo en el trabajo y ellos los ven. La mejor óigame, el juez por excelencia son nuestros hijos. Aquí es fácil yo venir y pararme en el púlpito y enseñarle la palabra de Dios y ustedes piensan desde ahí, wow, que el pastor José Ramón, qué tremenda persona es, que, óyeme, ese hombre seguro que ni peca. Aquí es fácil yo ser una buena persona, un buen ejemplo, pero es en mi casa y con mis hijos, cuando ellos ven mis reacciones, ellos ven cuando yo no tengo humor, ellos ven cuando yo estoy triste, ellos saben cómo yo reacciono y es ahí donde yo le digo a ellos, si de verdad yo soy un siervo del Señor. Entonces, ejemplo, hermanos, ejemplo, porque nuestros hijos nos están mirando. El mandato nos dice qué debemos hacer, pero el ejemplo nos dice que es posible hacerlo.
Y con eso, nuestros hijos, hermanos, ellos quizás no nos van a escuchar tanto, pero ellos van a hacer lo que nosotros hacemos. Entonces, ejemplo. Número 3, tercera cualidad de un padre ejemplar es enseñanza. Dice que Abraham va a decirle a sus hijos que guarden el camino de Jehová. No podemos vivir las verdades que no conocemos. No podemos vivir principios que no hemos oído. Por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 6, el verso 20, dice la palabra de Dios: mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Y yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Qué niño va a preguntar algo semejante? ¿Cómo un niño va a preguntar eso? ¿Cómo un niño va a venir donde papi y le va a decir, papi, ¿y qué significa? ¿Qué significan los testimonios de Jehová? ¿Qué significan? ¿Cómo logramos que un niño pregunte eso? ¿Qué ellos nos van a preguntar hoy en día? ¿Qué es el COVID? ¿Qué es eso, el coronavirus? Que eso es lo que ellos, porque eso es lo que ellos están escuchando. Ahora, ¿cómo nosotros logramos que ellos pregunten este tipo de preguntas? Fácil. Versos 5 al 9, capítulo 6, versos 5 al 9 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón primero, porque tú no puedes enseñar lo que tú no tienes. Estarán en tu corazón primero. ¿Y qué vas a hacer? Verso 7. Y las repetirás. No es un día que tú te vas, un día al año, que tú vengas y te reúnas con tus hijos y tus hijos te digan, papi, ¿qué tú tienes? ¿Tú estás enfermo? ¿Qué está hablando de la Biblia? No. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando por el camino. Y cuando te acuestes, cuando te levantes. Y la atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las encubrirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y esto se escribió cuando no existía YouTube, cuando no existía Google, cuando no existía Instagram, cuando no existía Facebook. Y si eso era tan necesario en esa época, que la influencia no era tan fuerte como ahora, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora, hermano? Como yo siempre les he dicho, si usted no le enseña la palabra de Dios a sus hijos, el diablo le enseñará otra cosa. A usted no le va a gustar lo que el diablo le enseñe. Y miren, Satanás tiene influencia por toda parte, hermano. Por saliendo ahí, usted ve un letrero, quizás poniendo una goma, enseñando una goma, publicitando una goma con una mujer en bikini. ¿Qué tiene que ver una mujer en bikini con una goma, por ejemplo? O sea, Satanás, hermanos, está influenciando al mundo. Y nosotros debemos saturar a nuestros hijos con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios. Y esas palabras tú debes repetirlas constantemente, ponerlas en los cuadros de tu casa, escribirlas en las puertas, ponerlas por toda parte. Saturar a tus hijos con la palabra de Dios. Número 4. Un padre ejemplar no solamente tiene autoridad, no solamente da el ejemplo, no solamente enseña, sino que también da instrucción. La enseñanza es como el decirle lo que debe hacer. La instrucción es darle los pasos para hacerlo. ¿Cómo yo voy a guardar el camino de Jehová? ¿Cómo? Haciendo justicia y juicio. Haciendo justicia y juicio. Entonces, debemos darle instrucciones claras a nuestros hijos de cómo deben ellos guardar el camino de Jehová. Debemos enseñarles lo bueno que es el Señor y lo bueno que es guardar el camino de Dios. Quinto y último lugar, un padre ejemplar trae bendición a sus hijos. Al hacer todo eso que está arriba, fíjense lo que dice ahí: para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado. ¿Qué fue lo que Jehová habló de Abraham? Que le iba a dar bendición y que él mismo sería bendición para toda la familia de la tierra.
O sea, eso traerá bendición a tus hijos. Hermano, miren, déjenme decirle una cosa. La palabra de Dios trae bendición a sus hijos. Es lo mejor que usted puede dejarle, es el mejor legado que usted puede entregarle a sus hijos. Déjeme decirle que cuáles son las consecuencias de una crianza inadecuada. Las consecuencias de una crianza inadecuada. Francisco, dale ahí al Proverbios 15:20. Proverbios 15:20 dice, el hijo sabio alegra al padre, ¿verdad? Y la Biblia dice que el principio de esa sabiduría es que el temor a Jehová, o sea que el llevar a sus hijos a temer a Dios, eso va a traer alegría al padre. Pero que el hombre necio menosprecia a su madre. Una de las consecuencias de una crianza inadecuada es menosprecio a sus padres. Yo estaba predicando en una iglesia en el Café de Herrera y el pastor de esa iglesia, por problemas de salud, había salido a Estados Unidos y había dejado la iglesia como por 3 meses. Y yo fui varias veces a predicar allá. Y yo aproveché y fui a visitar a algunos de los miembros de la iglesia que no estaban asistiendo. Como todos viven cerquita, y fui a la casa de una madre y ella tenía una pequeña fritura afuera, que con eso era que ella mantenía a la familia. Tenía un hijo como de mi edad y ella le dijo al hijo, mira, por favor, llegó un cliente ahí, mira, por favor, ve a comprarme ahí en el colmado de ahí mismo un paquete de tenedores para yo poderle vender esto a este cliente. Recuerden que esa es la única entrada que tiene esa familia, esa fritura ahí. Y el hijo sale molesto con el celular y sin camisa. Concho, mami, tú sí, Jota. Sí, molesta con Jota. Tú sí, Jota. Oye, yo estaba tranquilo ahí acostado y tuviera... Pero la mamá está fajada haciendo fritura para traer comida a la casa. A ese tajalán que está ahí. Y él se queja de que su mamá lo está molestando. Ay, al rey lo está molestando. Entonces, mis amados hermanos, un hijo necio menosprecia a su madre. Y entonces la mamá tiene que hablarle bajito, por favor, mi hijo, ve que yo no puedo oír. Pero mire, yo me atreví, a mí me daban eso. Otra cosa que trae la crianza inadecuada es vergüenza. Dice que la vara de la corrección, ¿qué dan? Dan sabiduría, hermanos. Pero el muchacho consentido avergüenza a su madre. Entonces, trae vergüenza. Una crianza inadecuada trae vergüenza, trae menosprecio, trae vergüenza. ¿Qué otra cosa trae? Trae tristeza. Dice que el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. Proverbio 10:1. Trae tristeza, pero también trae amargura. Dice que el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Trae amargura. Hermano, yo voy a visitar a mi mamá constantemente. Y antes de llegar a mi mamá hay una señora vecina ahí que su hijo no anda en buen camino. Y cuando yo cruzo por los de ella tiene esa cara amargada, hermano. Yo la saludo con mucho cariño. Hola, vecina, ¿cómo está? Y ella me saluda con mucho cariño también porque ella se acuerda de mí. Pero siempre tiene su cara amargada. ¿Por qué? Porque los pasos malos de su hijo le traen amargura a su vida. Y hermanos, eso trae una crianza inadecuada. Pero yo nada más le voy a dar un solo versículo de lo que hace una crianza correcta en la palabra de Dios. Un solo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. ¿Y qué? Y esperanza tendrán sus hijos. Esperanza tendrán sus hijos. Usted quiere, hermano, mire, siga trabajando fuertemente para ayudar a sus hijos a crecer de manera en cuanto a su intelectualidad. Óigame, siga fajado en eso, eso es importante. Ojalá hoy en día yo no sé inglés, por ejemplo, y ojalá que mis padres hubiesen esforzado un poquito más y empujado al inglés, pero no podían en ese tiempo. Siga fajándose en eso, que sus hijos sean lo más intelectual posible, pero nunca, mis amados hermanos, descuiden
el alma de sus hijos, lo espiritual. Nunca descuiden el hecho de que ellos participen en las cosas de Dios. Nunca descuiden que ellos teman a Jehová. No queremos intelectuales solamente en el mundo, queremos intelectuales cristianos, doctores cristianos, abogados cristianos, contadores cristianos, que honren el nombre del Señor y que ellos sean luz en un mundo donde hay tanta oscuridad. Queremos, hermanos, padres, que ustedes cuando se acuesten en su cama estén totalmente tranquilos de que sus hijos están bien, que andan en buenos pasos. Que ustedes no tengan que levantarse de madrugada a orar por sus hijos. Oh, ¿dónde estará el hijo mío ahora mismo? ¿Qué estará haciendo en esa fiesta, en ese bar, en ese lugar? Hermanos, y eso lo logra la palabra de Dios, porque como les decía ahorita, nuestro deseo siempre es hacia lo malo. A mí, si mis padres no hubiesen sido como son conmigo, quizás yo no estuviese hoy aquí predicándole la palabra de Dios. Muchos de mis amigos de la infancia, de 7, 8, 10 años, muchos de ellos están muertos. La policía se cansó de meterlos presos y los mató en un intercambio de disparos. Muchos de mis amigos hoy en día están en la calle o presos por cometer errores. Y ese era el camino a donde yo me dirigía. Y si mi papá no hubiese, yo estaba en la casa de mi papá hace como 2 meses, y en nuestros ojos, mi papá vive en un barrio, uno de los barrios, un barrio no muy bueno. Y enfrente de nosotros estaba bajando un tigre que nos criamos juntos, de una casa, bajando una silla, o sea, robándose una silla y una mesa. Y mi papá y yo estamos viendo ese espectáculo ahí. Y entonces le digo yo a papi, gracias, porque ese pude haber sido yo. Ese era con el que yo me juntaba cuando yo era niño y papi me decía que no. Y cuando yo iba a juntarme con él, papi me daba una pela. Yo no te quiero ver con ese. Ese está robando hoy en día. Y yo estoy aquí predicando la palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, enseñémosle a nuestros hijos 5 cosas. 5 cosas. Un padre ejemplar tiene autoridad. No son los hijos que mandan, es el papá. Un padre ejemplar da el ejemplo. Un padre ejemplar enseña, hermanos. Un padre ejemplar da instrucciones claras que ellos puedan seguir. Y todo esto traerá bendiciones a la vida de su hijo. Qué maravilloso que el Señor nos dejó en su palabra, cómo nosotros debemos criar a nuestros hijos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar la cabeza. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, siempre a darle prioridad, la prioridad que merece, porque ella nos trae bendición a nuestra vida. Gracias, Señor, por los padres ejemplares que tiene nuestra iglesia. Bendice sus vidas, Señor. Ayúdales a ellos, Padre Santo, que sigan siendo de bendición para sus hijos. Y ayúdanos a nosotros a seguir exponiendo tu palabra para que sea de alimento espiritual a las familias de esta iglesia. Hermano, siga instruyendo a sus hijos. Anímelo a participar en los servicios de nuestra iglesia, en las reuniones de jóvenes. Enséñele la palabra de Dios para que ellos se acerquen más a Dios. Si usted se esfuerza ahora en eso, llegará un momento en que usted no va a tener que preocuparse, porque ellos solo se van a encaminar en el camino de Dios. Y que nuestros hijos sean de bendición para sus padres y para la sociedad.